Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor Marvin Molina de la Iglesia Dios es Amor. Para mí es un privilegio poder predicar la palabra y un honor poder llegar hasta sus hogares o en el lugar donde te encuentras. Oro que el Señor pueda bendecir tu vida con la palabra de Dios. Quiero comenzar con una historia. Es una historia adaptada. Cualquier parecer con la vida real es pura casualidad. Una muchacha Sofía, podía cantar muy bien. Tenía completo control de la voz y una extensión casi increíble. Siempre que cantaba en la iglesia, los hermanos manifestaban su aprecio en un silencio solemne. Ella tenía la extraña capacidad de convertir la audición de toda clase de música en una experiencia agradable. A mediados de su último año de secundaria, Sofía y yo tuvimos una conversación muy significativa, pero que a la vez me perturbó mucho. Le pregunté cuáles eran sus planes para después de la secundaria. Sin vacilar, ella me dijo: pues iré a la Universidad de Ontario, donde me especializaré en canto. Luego pasaré de los otros 2 años en el Conservatorio de Música de Toronto, donde terminaré la maestría. Me casaré después, en 2 años después de salir de la escuela de posgrado, y tendré el primer hijo en el 3er año de mi matrimonio. Pienso tener dos hijos con 3 años de por medio, me decía ella, y me gustaría tener un niño y una niña. Creo que lo que más me sorprendió cuando ella me contaba esto no fue lo que dijo, sino la manera como ella lo expresó. Ella hablaba con tal certidumbre absoluta sobre lo que esperaba en los próximos 15 años de su vida. Y mi preocupación se convirtió en una pregunta. ¿Se imagina? Le pregunté: ¿qué tiene el Señor que ver en todo esto? Y nunca olvidaré su reacción. No tanto por las palabras que dijo, aunque eran reveladoras, sino más bien por la palidez de su rostro cuando comprendió la verdad de lo que había dicho. ¿Sabe qué? Su débil respuesta fue esta: bueno, Dios se acomoda a mis planes bastante bien. Sofía se dio cuenta de repente que ella había hecho planes para toda su vida y solo esperaba que Dios le siguiera y bendijera lo que ella había decidido hacer. Les quiero preguntar a ustedes: ¿estaba ella equivocada siendo cristiana, una niña de Dios? O la otra pregunta que me viene a la mente: ¿no tenía ella la libertad de planear su vida como mejor le pareciera? ¿O qué derecho tenía Dios sobre lo que ella llegaría a hacer? ¿Cree usted que a Dios le importaba? Y la mayor pregunta es esta: ¿te importa a ti que me escuchas involucrar a Dios en tus planes? Y la pregunta sería: ¿quién tiene el control? Que es el título de este mensaje. En el libro de Santiago dice de esta manera, capítulo 4, versículo del 14 al 15, dice en la Nueva Versión Internacional, dice esto. Comienza con una pregunta que dice: ¿qué es tu vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí, hermano, yo sé que estamos viviendo en tiempos críticos donde somos desafiados a vivir por la fe. Si tú eres creyente y yo soy creyente, tú sabes a lo que me refiero. Es vivir por la fe en Jesucristo, donde el valor de la vida es incalculable y luego es desechada hoy en día por un virus invisible que separa a la familia de un ser querido. Cuando tienes esto como base, observo yo que en el Salmo 90 hay una ecuación de 2 personajes y un resultado al final. Yo quiero que usted pueda ir a la palabra del Señor, porque quiero que podamos leer el Salmo 90 en el versículo 1 y 2. Y también en los versículos 7 y 8 nos habla de la naturaleza de Dios y cómo Dios tiene interés en que tú y yo lo involucremos en nuestras vidas. Por supuesto, Dios siempre respeta tu libre albedrío.
siempre nos respeta. Si no lo queremos involucrar en nuestras vidas, Dios no lo va a hacer, porque Él es un caballero. Pero hoy quiero que puedas llevar en el corazón que quién tiene el control de tu vida. Porque cuando le damos la vida al Señor como nuestro Señor y Salvador, como capitán de nuestras vidas, esto podría resultar favorable tanto para tu vida como para la mía. En el Salmo 90 dice, en mi Biblia dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y comienza con el versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el versículo 7 y 8 me llama la atención cuando dice: porque en tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Lo que nos dice este salmo en el versículo 1 nos dice que Dios es el refugio eterno de los redimidos, de los hijos de Dios, de todos aquellos que han alcanzado misericordia y están contados entre los favorecidos para ir al cielo, diciendo: Señor, tú eres mi refugio. En el versículo 2 dice de esta manera: de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Nos habla, hermano, de la soberanía de Dios sobre las galaxias, el inmensurable espacio, su realeza y majestad de Dios sobre la tierra y todos sus habitantes. También nos habla de la eternidad, donde Dios, por supuesto, no tiene fin, y por la sencilla razón que Él es Dios. La Biblia dice que Dios está en el cielo y sus pies están postrados sobre la tierra, señalando que Él tiene control de todo lo que pasa aquí en la tierra. Y por supuesto, tiene control de todo, de las cosas, porque Él es el creador de las cosas visibles e invisibles. E invisibles como es el oxígeno, el aire y aún el mismo COVID-19. Dios tiene control, porque hermano, hermana, Dios es el soberano de la tierra. La ciencia, vea, la ciencia dice que según estudios publicados en el 2016, hace unos 4 años, se estima que existe, vea cómo es de Dios de grande. Y a mí me gusta encontrar esto porque nos habla de quién es nuestro Padre. Dice que por lo menos existen 2 billones de galaxias. Estamos hablando de 2 millones de millones de galaxias en el universo que son observables. Esto básicamente es 10 veces más de lo que se creía anteriormente. Y déjame decirte, hermano, hermana, que Dios es dueño de cada una de ellas, porque Dios es el creador. Y así de grande también es nuestro Dios. Dios no está confinado, hermano, hermana, dentro de una iglesia o en un crucifijo. Tampoco Dios queda escondido en una catedral a esperar que lleguen los seres humanos para adorarle. Dios es el Señor y soberano de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Los versículos del capítulo 90, versículos 7 y 8, también nos habla, y me llama la atención, que el salmista nos describe a Dios como un Dios justo, un Dios que es eterno, que Dios gobierna sobre cada alma. Y por cuanto Él es justo y santo, ningún injusto o pecador puede estar delante de su presencia. Y estos versículos describen la posición del ser humano delante de Dios y la necesidad que cada ser humano en esta tierra necesita obtener la salvación de sus almas y limpieza de sus pecados ante la luz y santidad de nuestro Dios. Porque Dios, hermano, Él es justo. Y nosotros, si tú reconoces, nosotros somos injustos, somos pecadores. ¿Cómo puede vivir un pecador injusto ante un Dios que es justo? Solamente que sea alcanzado por la gracia del Señor. Y ese es nuestro Dios, un Dios
justo, un Dios santo, un Dios que gobierna las galaxias y por supuesto gobierna cada partícula que existe aquí en la tierra. Aún Él tiene cuidado de los pájaros y de todos los animales. Menciona a Job y también lo menciona Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 7, que Dios dice que ningún pájaro cae sin que Él esté cuidando de él. Y eso nos llama de los cuidados que Él tiene. Y por eso nos está hablando el Salmo 90 de un Dios todopoderoso y que Él puede gobernar nuestras vidas y que Él tiene lo mejor para nosotros. El segundo personaje que menciona la Biblia en el Salmo 90 es el ser humano, que a diferencia de Dios nos habla de su naturaleza también, pero también nos habla el ser humano de sus limitaciones y sus fallos. En los versículos 5 y 6 dicen así, hablando de los seres humanos, que los arrebatas como con torrentes de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Estos dos versículos 5 y 6, nos habla de la brevedad de la vida, catalogándola la vida como un sueño o como la hierba del campo que carece de valor y su duración en la tierra es limitada. Los versículos 9 y 10, si usted está con su Biblia y abre el versículo 9 y 10, dice: porque todos los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nuestros días declinan a causa de tu ira, oh Dios, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Al estudiar estos versículos, sencillamente nos dice la cantidad de años que el ser humano logra alcanzar, y que al sumarlos todos vienen a ser como un pensamiento fugaz y transitorio que tiene caducidad. Y es que la diferencia es grande. No se puede comparar la grandeza de Dios con la vida de un ser humano. Tampoco se puede comparar los atributos con los del hombre, porque salimos perdiendo. El salmista mira a Dios como un Dios justo y santo. Mientras tanto, se ve sucio el hombre ante tan grande que es su majestad. En total, después de esta reflexión, el escritor del Salmo 90 nos dice que busca a Dios en oración, y en una forma de oración veo yo que aparecen 3 puntos que los quiero señalar rápidamente. En el Salmo 90, el salmista busca a Dios en oración, y esto, número 1, es que el salmista dice que tiene una perspectiva correcta del propósito de la vida, y eso lo indica en el versículo 12, cuando dice, orando, el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y yo, hermano, ¿ha considerado hacer usted un inventario de su vida y cómo Dios le ha bendecido? Porque eso es lo que está diciendo el salmista. El salmista nos está diciendo: enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos sabiduría al corazón. Número 2, el salmista da un aprecio reverente por la misericordia de Dios, porque dice en el versículo 14, dice: de mañana sacíanos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Porque cuando estamos conscientes de lo grande que es Dios y de lo bajo que nosotros somos, nosotros podemos alegrarnos y cantar alabanza al Señor cuando vemos que Dios está en control. También este es el punto 3 del salmista en su oración. Él pide también una experiencia personal del poder de Dios cuando dice en los versículos 16 y 17, dice así: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Como un paréntesis, alguien escribió
Nuestra vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones, sus cambios de vías, sus averías, accidentes, etc. En este viaje de tren, muchos viajan solo por viajar, porque están en el tren. Otros son pesimistas, que no le encontrarán sentido a este viaje. Pero otros serán felices de estar en el tren y serán de gran ayuda y beneficio a todos los pasajeros que estén con ellos. En este viaje estará lleno de alegrías, tristezas, fantasías, desafíos, encuentros y despedidas. El que escribió esto está señalando que la vida es como un viaje en un tren. La cosa sería, ¿a quién tienes tú en control? ¿Eres tú quien maneja el maquinista del tren o es Dios? Volviendo al tema, lo que está diciendo el salmista en el Salmo 90 es pidiendo la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque sin la dirección de Dios, todo lo que hagamos en esta vida no tendrá sentido. Usted quizás recordará en Moisés, en Éxodo, nos habla que Moisés estaba cruzando el desierto y él era el líder que Dios había puesto para llevar el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios era soberbio y en todo, y Dios le dijo a Moisés que le enviaría un ángel para guiarlos. Mas Moisés, y me llama la atención lo que dice en Éxodo capítulo 33 versículo 15, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vea cómo Moisés pone esta petición delante de Dios. Porque si Dios viniera a usted y Dios viniera a mi vida y dijera: en tu vida, Marvin, yo voy a enviar un ángel para que te guíe, yo estaría contento. Pero no en el caso de Moisés. Y yo quiero que usted pueda captar la idea. Porque le dice Dios a Moisés: no te preocupes, vas a cruzar el desierto, yo te enviaré mi ángel. Moisés le dice: no, si tú no vienes conmigo, yo no quiero ir. Y eso, hermano, debe ser sabiduría para nosotros. Porque cuando estamos en esta vida, nosotros nos enseña, según Santiago, no sabemos lo que pasará el día de mañana. Aún no sabemos qué pasará dentro de un par de horas, porque no sabemos el futuro. Pero si estamos con Dios y el Señor está con nosotros, vamos a salir victoriosos, porque Él es el Señor y Él conoce nuestro futuro. Él ve el futuro tal como nosotros estamos viendo el presente. De manera que cuando estamos con el Señor, salimos victoriosos. Moisés no estaba esperando que Dios le dijera: sí, ahí te va el ángel, Él te va a cuidar. Quizás para muchos de ustedes diría: con que Dios me mande un ángel para cuidarme, estoy más que suficiente. Pero yo quiero que tenga un interés más alto y un nivel mayor, que en lugar de un ángel, usted pueda vivir su vida y anhelar la presencia de Dios en su vida, para que todo le salga bien. Y es que el caminar cristiano, hermano, hermanita que me escucha, no es un juego. El caminar cristiano no es que yo voy a la iglesia y esta es mi parte y tú me provees, Dios, todo lo que necesito y yo hago mi parte y tú haces tu parte. De acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, es una relación completa de amor. Es una relación entre el hombre y la mujer de Dios que tiene con el Dios Todopoderoso. De acuerdo a lo que me está diciendo la palabra, que todas nuestras acciones en esta vida, Dios quiere estar envuelto, porque Él es tu Padre y Él tiene interés en tu vida. Y Él ha preparado planes de manera que tú puedas realizarte delante de Dios y delante de los hombres, presentando el reino de Dios y mostrándole a los hombres cómo es que se vive con Dios de la mano. Creo que el escritor de la epístola de Santiago había leído el Salmo 90, porque escribió en el capítulo 4, versículos 13 y 15, dice: no os gloriéis del día de mañana. La Biblia dice en el versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis
lo que será mañana. Porque, dice Santiago, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Y en el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia, escribe Santiago, toda jactancia semejante es mala. En otras palabras, lo que me está diciendo la Biblia es que Dios tiene control de todo. Aprendemos pues que el valor de la vida va más allá que el conjunto de nuestras capacidades o nuestras energías, poderes, talentos que componen nuestro ser físico, psicológico, intelectivo, afectivo, espiritual, lo que sea. Dios tiene el control. Dios nos ha dado un valor sumamente mayor. Es el valor que Dios le ha dado a nuestras vidas. Que aunque vivamos, hermana, que aunque vivamos 100 años sobre este planeta, este cuerpo se envejecerá hasta que no pueda moverse. Pero Dios, aleluya, damos gloria a Dios, que en su majestuosidad y su poder le dio a nuestras vidas un valor exageradamente grande, y lo hizo al entregar a su hijo único por nosotros, para que vivamos con Él en la eternidad. Por eso es que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 32, él dice que Dios, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Él pone la pregunta diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El éxito de tu vida, en esta vida, es tu relación con Dios. Estos momentos críticos que estamos atravesando, como es la pandemia, y los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, los que han perdido sus negocios, los que están necesitados, en estos momentos críticos que se atraviesan, no son para que Dios se divierta, son más bien para que Dios opere en una manera sobrenatural en la vida de los creyentes, de manera que podamos ser luz y mostrar el reino de Dios. Es en la debilidad, el Dios Todopoderoso nos hace fuerte. Al principio de este sermón hablé de Sofía, una persona imaginaria, pero que a la vez podríamos identificarnos con ella. ¿Cuántas veces, quizás a usted no le ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuántas veces hemos hecho planes sin hablar con Dios primero? Y cuando estamos en medio de los planes, le pedimos a Dios que nos ayude. Y hay veces sentimos como que Dios nos responde, oh, yo no sabía que me habías involucrado en tus planes. Claro, esto es parte de la ironía de nuestra vida. Decimos ser creyentes, pero muchas veces no involucramos a Dios en nuestros planes. Un pastor dijo, muchos creyentes viven predicando que el cielo es bueno, pero viven en este mundo afanados como que si nunca se van a ir. Y se nos olvida quién tiene el control. ¿Quién tiene el control, hermano? ¿Lo tienes tú en tu vida o lo tiene el Señor? En el tren de la vida, en mi vida, yo quiero que Dios sea el maquinista, o sea, quien conduce el tren. Él te ayudará. Si Dios es el Señor de tu vida y Él es el maquinista en el tren donde vas, Él te ayudará a llegar a tu destino y evitará que te bajes en la estación equivocada. Cuando crees en Jesús como tu Dios y Salvador de tu vida, y que por su gracia tienes acceso a Dios y puedes entrar a la vida eterna, ya no vas a encontrar soledad, ya no vas a encontrar enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, el soberano del universo, te llevará a su estación donde Él te quiere tener. ¿Por qué no vienes conmigo, hermano, hermana, a estar y meter a Dios en nuestros planes? Hoy es el día en cuanto podemos decir, no me moveré si tú no vienes conmigo, Dios. Porque hoy es cuando podemos decir, no quiero moverme hasta que el Señor sea mi Dios y mi Salvador.
sea mi Dios que cambia y transforma mi vida. No me moveré si tú no vienes conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy tu hija, yo soy tu hijo, porque yo soy torpe y no sé cómo vivir en esta vida. Pero si tienes a Jesús como tu Señor, Dios te guiará a vivir dentro de los planes y de la vida que Dios tiene. Por el otro extremo está que ahora, tú que me estás escuchando, si no conoces a Jesús y quieres abordarlo a tu tren, en el tren de esta vida, y que de verdad deseas que Dios tome el control de tu vida, esto es muy sencillo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo como Dios y Señor de tu vida. Levanta una relación con la persona más maravillosa del mundo. Su cariño y sus cuidados estarán siempre contigo. Y cuando esta vida llena de inseguridad y caos termine y te toque bajar del tren, Él estará a la vez esperándote para darte la bienvenida. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Dios y Salvador, es sencillo. Invítalo para que Él tome control de todo lo que viene en el futuro para tu vida. Solo puedes decirle: Señor, yo creo en Jesús como mi Dios y Salvador de mi alma, y le invito a que venga a mi corazón, perdone mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración sincera con el Señor, Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida y te ha limpiado de todo pecado. Y ahora puedes decirle al Señor que tome el control de tu vida. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Haya bendición sobre tu vida y el poder de Dios opere en sanidad para los enfermos y opere en salud para cada uno de ustedes, prosperidad para cada uno de los hijos y las hijas del Señor. Bendiciones.